Losba Libros presenta De la constancia del sabio, por Lucio Anneo Séneca. Capítulo 1. No sin razón me atreveré a decir, oh amigo sereno, que entre los filósofos estoicos y los demás profesores de la sabiduría hay una diferenciación entre los hombres y las mujeres. Porque, aunque los unos y los otros tratan de lo concerniente a la comunicación y compañía de la vida, los unos nacieron para imperar y los otros para obedecer. Los demás sabios son como los médicos domésticos y caseros, que aplican a los cuerpos medicamentos suaves y blandos, no curando como conviene, sino como les es permitido. Los estoicos, habiendo entrado en varonil camino, no cuidan de que parezca ameno a los que han de caminar por él. Tratan solo de librarlos con toda presteza de los vicios, colocándolos en aquel alto monte que de tal manera está encumbrado y seguro, que no solo no alcanzan a él las flechas de la fortuna, sino que aún les está muy superior. Los caminos a que somos llamados son arduos y fragosos, que en los llanos no hay cosa eminente, pero tras todo eso no son tan despeñaderos como muchos piensan. Solas las entradas son pedregosas y ásperas, y que parecen están sin senda, al modo que sucede a los que de lejos miran las montañas, que se les representan ya quebradas y ya unidas, porque la distancia larga engaña fácilmente la vista. Pero en llegando más cerca, todo aquello que el engaño de los ojos había juzgado por unido, se va poco a poco mostrando dividido, y lo que desde lejos parecía despeñadero, se descubre en llegando a ser un apacible collado. Poco tiempo ha pasado que ha hablado de Marco Catón, y te indignaste, porque eres mal sufrido de maldades, de que el siglo en que vivió no lo hubiese llegado a conocer, y que habiéndose levantado sobre los Césares y Pompeyos, le hubiesen puesto inferior a los Batinios. Parecíate cosa indigna que porque resistió una injusta ley, le hubiesen despojado de la garnacha en el tribunal, y que arrastrado por las manos de la parcialidad sediciosa hubiese sido llevado desde el lugar donde oraba hasta el arco Fabiano, sufriendo malas razones y ser escupido, con otras 1000 contumelias de aquella loca y desenfrenada muchedumbre. Respondite entonces que más justo era dolerte de la república, que de una parte la rendía a Publio Clodio y de otra Batinio, y otros muchos ciudadanos que, corrompidos con la ciega codicia, no conocían que mientras ellos vendían la república, se vendían a sí mismos. Capítulo 2. Por lo que toca a Catón, te dije que no había para qué te congojases, porque ningún sabio puede recibir ninguna injuria ni afrenta, y que los dioses nos dieron a Catón por más cierto dechado de un varón sabio, que en los siglos pasados a Ulises o Hércules. Porque a estos llamaron sabios nuestros estoicos, por haber sido invictos de los trabajos, despreciadores de los deleites y vencedores de todos los peligros. Catón no llegó a manos de las fieras, que el seguirlas es de agrestes cazadores, ni persiguió a los monstruos con fuego y hierro, ni vivió en los tiempos en que se pudo creer que se sostuvo el cielo sobre los hombros de un hombre. Mas, estando ya el mundo en sazón, que desechada la antigua credulidad, había llegado a entera astucia, peleó con el soborno y con otros infinitos males, peleó con la hambrienta y ambiciosa codicia de imperar que tenían aquellos, a quien no parecía suficiente el orbe dividido entre los tres, y solo Catón estuvo firme contra los vicios de la república, que iba degenerando y cayéndose con su misma grandeza,
y en cuanto estuvo en su mano, la sostuvo, hasta que arrebatado y apartado, se le entregó por compañero en la ruina, que mucho tiempo había detenido, muriendo juntos él y la república, por no ser justo que se dividiesen. Pues ni Catón vivió en muriendo la libertad, ni tuvo libertad en muriendo Catón. ¿Piensas tú que a tal varón pudo injuriar el pueblo porque le quitó el gobierno y la garnacha y porque cubrió de saliva aquella sagrada cabeza? El sabio siempre está seguro, sin que la injuria o la afrenta le puedan hacer ofensa. Capítulo 3. Parece que veo tu ánimo y que, encendido en cólera, te aprestas a dar voces diciendo: estas cosas son las que desacreditan y quitan la autoridad a vuestra doctrina. Prometéis cosas grandes, y tales que no solo no se pueden desear, pero ni aún creer. Decís por una parte con razones magníficas que el sabio no puede ser pobre, y tras eso confesáis que suele faltarle esclavo, casa y vestido. Decís que no puede estar loco, y no negáis que puede estar enajenado, y hablar algunas razones poco compuestas, y todo aquello a que la fuerza de la enfermedad le diere audacia. Decís que el sabio no puede ser esclavo, y no negáis que puede ser vendido, y que ha de obedecer a su amo haciendo todos los ministerios serviles. Con lo cual, levantando en alto el sobrecejo, venís a caer en lo mismo que en los demás, y solo mudáis los nombres a las cosas. Lo mismo sospecho que sucede en lo que decís, que el sabio no puede recibir injuria ni afrenta. Proposición hermosa y magnífica a las primeras apariencias. Mucha diferencia hay en que el sabio no tenga indignación a que no reciba injuria. Si me decís que la sufrirá con gallardía de ánimo, eso no es cosa particular, antes viene a ser muy vulgar, por ser paciencia que se aprende con la continua de recibir injurias. Pero si me decís que no puede recibir injuria, y en esto pretendéis decir que nadie puede intentar hacérsela, os digo que dejando todos mis negocios, me hago luego estoico. Yo no determiné adornar al sabio con honores imaginarios de las palabras, sino ponerle en tal lugar donde ninguna injuria se permite. ¿Será esto por ventura, porque no hay quien provoque y tiente al sabio? En la naturaleza no hay cosa que sea tan sagrada que no haya nadie que acometa algún sacrilegio, pero no por eso dejan de estar en gran altura las cosas divinas. Aunque hay quien, sin haber de hacer mella en ellas, acomete a ofender la grandeza superior a sus fuerzas. Yo no llamo invulnerable a lo que se puede herir, sino a lo que no se puede ofender. Daréte con un ejemplo a conocer al sabio. ¿Puédese dudar de que las fuerzas no vencidas son más ciertas que las no experimentadas? Pues éstas son dudosas, y las acostumbradas a vencer constituyen una indubitable firmeza. En esta misma forma, juzga tú de mejor calidad al sabio, que es a quien no ofende la injuria, que al que nunca se le hizo la injuria. Yo llamaré varón fuerte a aquel a quien no rinden las guerras, ni le atemorizan las levantadas armas de su enemigo. Pero no daré este apellido al que entre perezosos pueblos goza descansando en el ocio. El sabio es a quien ninguna injuria ofende, y así no importa que le tiren muchas flechas, porque tiene impenetrable el pecho. Al modo que hay muchas piedras, cuya dureza no se vence ni con el hierro, y el diamante no puede cortarse, herirse ni mellarse, antes rechaza todo lo que voluntariamente se le oponen. Al modo que hay algunas cosas que no se consumen con el fuego,
antes conservan su vigor y naturaleza en medio de las llamas. Al modo que los altos escollos quebrantan la furia del mar, sin que en ellos se vean indicios de la crueldad con que son azotados de las olas. De esta misma suerte, el ánimo del varón sabio, estando firme y sólido, y prevenido de sus fuerzas, estará seguro de las injurias, como si fuera él mismo diamante. Capítulo 4. ¿Faltará por ventura alguno que intente hacer injuria al sabio? Lo intentarán, pero no llegarán a conseguirlo, porque les hallará con tal distancia, apartado del contacto de las cosas inferiores, que ninguna fuerza dañosa podrá alcanzar hasta donde él está. Cuando los poderosos levantados por su imperio y los que están validados por el consentimiento de los que se les humillan, cuando intentaren dañar al sabio, quedarán sus acometimientos tan sin fuerza como aquellas cosas que con arco o ballesta se tiran en alto, que aunque tal vez se pierden de vista, vuelven abajo sin tocar el cielo. ¿Piensas que aquel ignorante rey, que con la muchedumbre de saetas oscureció el día, llegó con alguna a ofender al sol? ¿O que habiendo echando muchas cadenas en el mar, pudo ofender a Neptuno? De tal manera que las cosas divinas están exentas de las manos de los hombres, sin que la divinidad reciba lesión alguna de aquellos que ponen fuego a sus templos, ni de los que forman sus simulacros. Así, todo lo que se intenta contra el sabio, proterva, insolente y soberbiamente, es un intento en vano. Dirás que mejor fuera que ninguno intentara hacerle ofensa. Cosa dificultosa pretendes en desear inocencia en el linaje humano. Sería más interesante que los que quieren hacer injuria al sabio no se la hagan, que el que es sabio no la reciba. Pero aunque se la haga, no la va a padecer. Antes juzgo que aquella sabiduría que entre las cosas que la impugnan se muestra tranquila, es la que tiene más fuerzas. Como el mismo ejemplo de que es indicio de que el emperador, cuando se halla poderoso en armas y soldados, se juzga más seguro en las tierras del enemigo. Separemos, si te parece, amigo sereno, la injuria de la afrenta. La primera, por su naturaleza, es más grave, y la segunda, más ligera, y solo los delicados la juzgan por pesada, y no siendo con ella damnificados, sino solamente ofendidos, es tan grande el dejamiento y vanidad de los ánimos, que son muchos los que piensan que no les puede suceder cosa más acerba. Hallarás algún esclavo que prefiera ser azotado que abofeteado, y que juzgue por más tolerable la muerte que las palabras injuriosas, porque hemos llegado ya a tan grande ignorancia, que no nos dolemos tanto de forma física como de forma verbal, de opinión, como los niños que le tienen miedo a la oscuridad, la deformidad de las personas y las malas caras, y que les hacen llorar los nombres desagradables y las amenazas de los dedos, y otras cosas de las que, como poco próvidos, huyen. Capítulo 5. El propósito de la injuria es hacer algún mal, pero el propósito de la sabiduría es no dejar lugar a que este mal entre. Porque para ella no hay otro mal si no es la torpeza, la cual no tiene entrada donde una vez entraron la virtud y lo honesto, según lo cual es cosa cierta que no puede llegar la injuria al sabio, porque el padecer algún mal es lo que se llama injuria, y el sabio no padece ningún mal. Es evidencia de que no tiene que ver con él la injuria, porque toda injuria es una cierta disminución del sujeto en quien cae,
no siendo posible recibirla sin alguna pérdida, ya sea en el cuerpo o en la dignidad, o en alguna de las cosas que están fuera de nosotros. Pero el sabio no puede perder cosa alguna, porque las tiene todas depositadas en sí mismo, sin haber entregado alguna a la fortuna, teniendo todos sus bienes en parte firme y contentándose con la virtud, que no necesita de las cosas fortuitas. Y así ni puede crecer ni menguar, porque lo que ha llegado a la cumbre no tiene a dónde pasar, y la fortuna no quita sino lo que ella dio. Y como no dio la virtud, no puede quitarla. Esta es libre, inviolable, firme, incontrastable, y de tal manera fortalecida contra los sucesos, que no solo no puede ser vencida, ni siquiera inclinada. Tiene muy abiertos los ojos contra los aparatos de las cosas terribles, y no hace mudanza en el rostro, ya sea que le pongan delante sucesos prósperos o adversos. Finalmente, el sabio jamás pierde aquello que le puede causar sentimiento, porque solo posee la virtud, de la cual no puede ser desposeído, y de las demás cosas solo tiene una posesión precaria. ¿Quién, pues, se lamenta con la pérdida de lo que es ajeno? Por lo cual, si la injuria no puede damnificar a las cosas que el sabio tiene por propios, porque están fortificadas con la virtud, no podrá hacerse ninguna injuria al sabio. Tomó Demetrio Policertes la ciudad de Megara, y habiendo preguntado al filósofo Estilpón qué pérdida había hecho, éste le respondió que ninguna, porque tenía consigo todos sus bienes, y aunque el enemigo le había despojado de su patrimonio, le robó a sus hijas y violó a su patria, disminuyóle con esta respuesta la victoria, porque habiendo perdido la ciudad, no solo no se tuvo por vencido, antes dio a entender no estar damnificado, mientras quedaban en su poder los verdaderos bienes de que no se puede hacer presa. Y los que le habían sido robados y disipados los tenía por adventicios y por sujetos a los antojos de la fortuna, y por esta razón no los amaba como propios, pues de todo lo que está en la parte de afuera es incierto y deslizadera la posición. Juzga pues ahora si a este sabio, a quien la guerra y el enemigo practicó en batir sus murallas, y no pudieron quitar cosa alguna, ¿es que acaso le podrá quitar algo el ladrón, el calumniador, el vecino poderoso o el rico? Que por no tener hijos, incluso se hace respetar como rey. Entre las espadas por todas partes relumbrantes, y entre el tumulto militar para la presa, entre las llamas y la sangre, entre las ruinas de una ciudad saqueada, y entre el fuego de los templos que caían sobre sus dioses, lo único que hubo en este hombre fue la paz. Según esto, no hay para qué juzgues por atrevida mi proposición, pues si tuvieres de mí poco crédito, te daré fiador. Y si dudas que en un hombre pueda haber tanta firmeza y tal grandeza de ánimo, ¿qué dirás si te pongo delante de quien diga lo contrario? Capítulo 6. No hay por qué dudes de que hay hombre nacido que pueda levantarse sobre las cosas humanas, mirando con tranquilidad los dolores, las pérdidas, las llagas, las heridas y, finalmente, los grandes movimientos que cercándole braman, mientras él plácidamente sufre las cosas adversas y con moderación las prósperas, sin rendirse con aquellas ni desvanecerse con estas, siendo uno mismo entre tan diversos casos y sin juzgar que hay algo que sea suyo, si no es a sí mismo, y esto por la parte en que es mejor.
Aquí estoy para probarte esta verdad con este destructor de tantas ciudades. Podrán desmoronarse con la batería de las murallas y caer de repente con las secretas minas las altas torres. Podrán subir los baluartes de modo que se igualen a los más encumbrados alcázares. Pero ningunas máquinas militares se hallarán para conmover un ánimo bien fortalecido. Líbreme, dice, de las ruinas de mi casa, y huí por medio de las llamas que de todas partes estaban relumbrando. Y no sé si el suceso que habrán tenido mis hijos será peor que el público. Yo, solo y viejo, viéndome cercado de enemigos, digo que toda mi hacienda está a salvo, porque tengo y poseo todo lo que de mí tuve. No tienes por qué juzgarme vencido ni estimarme por vencedor. Tu fortuna fue la que venció la mía. Yo ignoro dónde están aquellas cosas caducas que mudaron de dueño, pero lo que a mí me toca, conmigo está y estará siempre. En este caso perdieron los ricos sus riquezas, los lascivos sus amores, y las amigas amadas con mucha costa la vergüenza. Los ambiciosos perdieron los tribunales y lisonjas, y los demás lugares destinados para ejercer en público sus vicios. Los logreros perdieron las escrituras en que la avaricia, fingidamente alegre, tenía puesto el pensamiento. Pero yo, todo lo tengo libre y sin lesión. A estos que lloran y se lamentan, y a los que por defender sus riquezas oponen sus desnudos pechos a las desnudas espadas, y a los que, huyendo del enemigo, llevan cargados los senos, puedes preguntar lo que perdieron. Ten pues, por cosa cierta, amigo sereno, que aquel varón perfecto, lleno de todas las virtudes humanas y divinas, no perdió cosa alguna, porque sus bienes estaban cercados a las murallas, firmes e inexpugnables. No compares con ella los muros de Babilonia que allanó Alejandro, no los castillos de Cartago y Numancia cargados con un ejército, no el Capitolio y su alcázar, que todos ellos tienen las señales de los enemigos, pero las que defienden al sabio están seguras del fuego y de los asaltos, sin que haya portillo por donde entrar, porque son altas, excelsas e iguales a los dioses. Capítulo 7. No tendrás razón en decir lo que sueles, que este nuestro sabio no se halla en parte alguna, porque nosotros no fingimos esta vana grandeza del humano entendimiento, ni publicamos gran concepto de cosa falsa, sino, como lo formamos, os lo damos y os lo daremos. Si bien raramente y con grande intervalo de los tiempos se halla, porque las cosas grandes que exceden el vulgar y acostumbrado modo no nacen cada día. Antes recelo que este nuestro Catón, que dio motivo a nuestra disputa, es superior a nuestro ejemplo, y finalmente, el que ofende ha de tener mayores fuerzas que el que recibe la ofensa, pues si la maldad no puede ser más fuerte que la virtud, claro está que no podrá ser ofendido el sabio, porque solo son malos los que intentan injuriar a los buenos, porque entre los justos siempre hay paz, y no pudiendo ser ofendido sino el inferior y el malo, lo es del bueno. Y los buenos no pueden tener injuria si no es de los que no lo son. Claro es que el sabio no puede ser injuriado. Y no tengo que advertirte de nuevo que no hay otro que sea bueno sino el sabio. Dirásme que aunque Sócrates fue condenado injustamente, al fin recibió injuria. Para esto conviene que sepamos que puede suceder que alguno me haga injuria, pero que yo no la reciba. Como si una persona, habiendo hurtado alguna cosa de mi granja, me la pusiese en mi casa. Este tal cometió hurto, pero yo no perdí cosa alguna. Así, puede uno ser dañado sin recibir daño. Se acuesta un casado con su mujer, juzgando que es ajena. Este será adúltero sin que lo sea la mujer.
Me dan algún veneno que mezclado con la comida perdió la fuerza. Pero con darme el veneno, aunque no me haya hecho daño, se hizo sujeto a la culpa. Y no deja de ser ladrón aquel cuyo puñal quedó frustrado contra la ropa. Todas las maldades son perfectas en cuanto a la culpa, aunque no se consiga el efecto de la obra, pero hay algunas en tal modo unidas que no puede estar lo uno sin lo otro. Yo procuraré hacer evidente lo que digo. Puedo mover los pies sin correr, pero no puedo correr sin moverlos. Puedo estar en el agua sin nadar, pero no puedo nadar sin estar en el agua. De esta calidad es lo que te estoy diciendo. Si recibí la injuria, es forzoso que alguien la haya hecho, pero no es forzoso que por haberse hecho la injuria, yo la haya recibido. Porque pueden haberse ofrecido muchas cosas que hayan apartado la injuria. Y como algunos sucesos, pueden detener la mano levantada y apartar las saetas disparadas. Si puede haber alguna cosa que repela cualesquiera injurias, deteniéndolas de modo que aunque sean hechas, no sean recibidas. Además de esto, la justicia no puede sufrir lo injusto, por no ser compatibles dos contrarios. Y la injuria no puede hacerse si no es con justicia. Además de esto, la justicia no puede sufrir lo injusto, por ser compatibles dos contrarios. De la misma manera, la injuria no puede hacerse si no es con justicia. Capítulo 8. No hay de qué te admires cuando te digo que ninguno puede hacer injuria al sabio, pues tampoco nadie le puede hacer ningún bien, porque al que es sabio, ninguna cosa le falta que pueda recibir en lugar de dádiva, y el malo no puede dar cosa alguna al sabio, porque para que pueda dar, es menester tener. Y es cosa cierta, que no tiene cosa de que el sabio pueda tener gusto en recibirla. Por lo tanto, ninguno puede ofender ni beneficiar al sabio, al modo que las cosas divinas ni desean ser ayudadas, ni pueden en sí ser ofendidas. El sabio está muy próximo a los dioses, y excepto en la mortalidad, es muy semejante a Dios. Y el que camina y aspira a cosas excelsas, reguladas con la razón, intrépidas, y que con igual concorde curso corren, y a las seguras y benignas, habiendo nacido para el bien público, siendo saludable a sí y a los demás, este tal no deseará cosa humilde. Y el que, estribando en la razón, pasare por los casos humanos con ánimo divino, de ninguna cosa se lamentará. ¿Piensas que digo solamente que no puedo recibir injuria de los hombres? Pues digo que tampoco puedo recibir nada de la fortuna, la cual, siempre que se ha encontrado con la virtud, ha sido inferior. Si aquello de donde para amenazarnos no puede pasar las airadas leyes o los crueles dueños, y aquello donde se acaba y termina el imperio de la fortuna, lo recibimos con ánimo plácido, igual y alegre, conociendo que la muerte no es ningún mal. Conoceremos por la misma razón que tampoco es ningún mal la injuria, y con eso llevaremos con más facilidad todas las demás cosas, los daños, los dolores, las afrentas, los destierros, las faltas de los padres y las heridas, todas las cuales cosas, aunque cerquen al sabio, no le anegan, ni todos sus acontecimientos le entristecen. Y si, con moderación, sufre las injurias de la fortuna, ¿con cuánta mayor sufrirá la de los hombres poderosos, sabiendo que son las manos con que ella obra? Capítulo 9.
Finalmente, el sabio sufre todas las cosas, al modo que pasa el invierno, el rigor y la destemplanza del cielo, y como los calores y enfermedades y las demás cosas que penden de la suerte, y no juzga de cualquiera, que lo que hace lo guía por consejo, que éste solo se halla en el sabio, que en los demás no hay consejos, sino engaños, acechanzas y movimientos pálidos del ánimo, atribuyéndolo todo a los casos, porque todo lo que es casual y fortuito, si se enfurece y altera, es fuera de nosotros. ¿Y piensas también que aquellos por quien se nos dispone algún peligro tienen ancha materia las injurias, ya con testigos supuestos, ya con falsas acusaciones, ya irritando contra nosotros los movimientos de los poderosos, con otros 1000 latrocinios que pasan aún entre los de ropas largas, teniendo también por injuria si se les quita su ganancia o el premio mucho tiempo procurando, si les salió incierta la herencia solicitada con grandes diligencias, quitándoseles la gracia de la casa que les había de ser provechosa? Pues todo esto lo desprecia el sabio, porque no sabe vivir en esperanza o en miedo de lo temporal. Añade a esto que ninguno recibe injuria sin alteración de ánimo, porque cuando la suerte se perturba, el varón levantado carece de perturbación por ser templado y de alta y plácida quietud. Y si la injuria tocara al sabio, le conmoviera y le inquietara, siendo cierto que carece de la ira injusta que suelen despertar esas aparentes injurias, porque sabe que no puede ser injuriado, por lo cual, hallándose firme y alegre, y en continuo gozo, de tal manera no se congoja con las ofensas de los hombres, que la misma injuria y aquello con que ella quiso hacer experiencia del sabio, tentando su virtud, se hallan frustrados. Les ruego que favorezcamos este intento y que le asistamos con equidad de ánimo y oídos. Y no porque el sabio se exime de la injuria, se disminuye algún tanto vuestra desvergüenza o vuestros codiosísimos deseos, ni vuestra temeridad o vuestra soberbia, porque quedando en pie vuestros vicios, queda en su ser esta libertad del sabio. No decimos que vosotros no tenéis facultad de hacerle injuria, sino que él echa por alto todas las injurias, y que se defiende con paciencia y grandeza de ánimo. De esta suerte vencieron muchos en las contiendas sagradas, fatigando con perseverante paciencia las manos de los que los herían. De este mismo género, juzga tú la paciencia y sabiduría de aquellos que, con larga y fiel costumbre, alcanzaron fortaleza para sufrir y para cansar cualquier fuerza enemiga. Capítulo 10. Pues hemos tratado de la primera parte, pasemos ahora a la segunda, en la cual refutaremos la afrenta con algunas razones propias y con otras comunes. La contumelia es menor que la injuria, y de ella nos podemos quejar más que vengarla, y las leyes no la juzgan digna de castigo. La humildad mueve este afecto del ánimo que se encoge por algún hecho o dicho contumelioso. No me admitió hoy fulano, habiendo admitido a otros, o no escuchó mis razones, o en público no se rió de ellas. No me llevó en el mejor lugar, sino en el peor. Con otros algunos sentimientos de esta calidad, a los cuales no sé qué otro nombre poder dar, sino quejillas de ánimo mareado, en que siempre caen los delicados y dichosos. Porque a los que tienen mayores cuidados, no les queda tiempo para reparar en semejantes impertinencias. Los entendimientos que de naturaleza son flacos y mujeriles, y que con el demasiado ocio los sanean,
Como carecen de verdaderas injurias, se alteran con estas, cuya mayor parte consiste en la culpa de quien las interpreta. Finalmente, el que se altera con el agravio hace demostración que ni tiene cosa alguna de prudencia ni de confianza, y así se juzga despreciado. Y este remordimiento no sucede sin un cierto abatimiento de ánimo, rendido y desmayado. El sabio de ninguno puede ser despreciado, porque, conociendo su propia grandeza, se persuade a que nadie tiene autoridad de ofenderle. Y no solo vence estas, que yo no llamo miserias, sino molestias del ánimo, pero ni siquiera aún las siente. Hay otras cosas que aunque no derriban al sabio, le hieren, como son los dolores del cuerpo, la flaqueza, la pérdida de hijos y amigos, y la calamidad de la patria abrasada en guerras. No niego que el sabio siente estas cosas, porque no le doy la dureza de las piedras o del hierro, pero tampoco fuera virtud sufrirlas, no sintiéndolas. Capítulo 11. Pues, ¿qué es lo que hace el sabio? Recibe algunos golpes, y en recibiéndolos los rechaza, los sana y los reprime. Mas estas cosas menores no solo no las siente, y aún no se vale contra ellas de su acostumbrada virtud habituada a sufrir. Antes no repara en ellas, o las juzga por dignas de risa. Además de esto, como la mayor parte de las contumelias hacen los insolentes y soberbios, y los que se avienen mal con su felicidad, viene a tener el sabio la sanidad y grandeza de ánimo con que rechaza aquel hinchado afecto, siendo esta virtud tan hermosa que pasa por todas las cosas de esta calidad, como por vanas fantasías de sueños y como por fantasmas nocturnos, que no tienen cosa alguna de sólido y verdadero, y juntamente se persuade que todos los demás hombres le son tan inferiores que no han de tener osadía a despreciar las cosas que son superiores a ellos. Esta palabra, contumelia, se deriva del desprecio, porque ninguno, si no es el que desprecia, la hace. Y ninguno desprecia al que tiene por mayor y por mejor, aunque éste haga algo propio de los despreciadores. Suelen los niños dar golpes en la cara a sus padres, y muchas veces desgreñan y arrancan los cabellos de sus madres, les escupen, las descubren en presencia de otros y les dicen palabras libres. Y a ninguna acción de estas llamamos contumelia. Te preguntarás, ¿cuál es la razón de eso? Porque el que lo hizo no pudo despreciar, y por esta misma causa nos deleita la licenciosa urbanidad que los esclavos tienen para con sus dueños, cuya audacia y dicacidad puede atreverse a los convidados cuando empezó a ser su señor. Porque al paso que cada uno de ellos es más abatido y ridículo, es de más osada lengua, y para este efecto se suelen comprar muchachos ingeniosos, cuya libertad se perfeccione con maestros que les enseñen a decir injurias pensadas. Y nada de esto tenemos por afrenta, sino por agudezas. Capítulo 12. ¿Qué mayor locura puede haber como el deleitarnos y ofendernos de las mismas cosas, y el tener por afrenta lo que me dice mi amigo, teniendo por bufonería lo que me dice el esclavo? El ánimo que nosotros tenemos contra los niños, ese mismo tiene el sabio contra aquellos que, aun desde pasada la juventud y habiendo llegado a las canas, se están en puerilidad y niñez. Por ventura, ¿han medrado algo estos
en quien están arraigados los males del ánimo? Y si han crecido, han sido en errores, diferenciándose de los niños solamente en la edad y en la forma de los cuerpos, que en lo demás no están menos vagos e inciertos, apeteciendo el deleite sin elección y estando temerosos. Y si se ven algún tiempo inquietos, no es por inclinación, sino por miedo. ¿Quién pues sabrá alguien que diga si hay diferencias entre ellos y los muchachos? Más de que toda la codicia de estos es en tener algunos dados y alguna moneda de vellón, y la de otros es de oro, plata y ciudades. Los muchachos hacen también entre sí sus magistrados, imitando la garnacha, las varas y los tribunales que los hombres tienen. Los niños hacen en las riberas formas de casas juntadas de arena. Los hombres, como si emprendiesen alguna cosa grande, se ocupan en levantar piedras, paredes y techos, que habiendo sido inventados para defensa de los cuerpos, se convierten en su propio peligro. Iguales, pues, son a los muchachos. Y si en algo se les adelantan en algunas cosas mayores, todo al fin es un error. Y así, no sin causa, el sabio recibe las injurias de estos como si fueran juegos, y tal vez los amonesta con el mal y con la pena como si fueran muchachos, y no porque haya recibido la injuria y dolor, sino porque la hicieron ellos, y deben desistir de hacerlo. Del mismo modo que cuando los caballos rehúsan la carrera, les da el caballero con el azote, y sin enojarse con ellos, los castiga para que el dolor venza la rebeldía. Con lo cual, juntamente verás que está disuelto el argumento que se nos pone, pues el sabio no recibe injuria ni afrenta porque castigue a los que se la hacen, sino todo lo contrario, porque esto no es vengarse, sino enmendarlos. Capítulo 13. ¿Qué razón, pues, hay para que no creas que tiene esta firmeza de ánimo el varón sabio, teniendo licencia de confesarla en otros, aunque no sea precedida de la misma causa? Dime tú, ¿qué médico se enoja con el enfermo? ¿Quién tiene por injurias las quejas de aquel a quien estando con la fiebre se le deniega el agua? Advierte que el sabio tiene el mismo oficio con todos que el médico con sus enfermos, sin que éste se desdeñe de tocar las obscenidades ni mirar los excrementos, cuando de ello necesita el enfermo, y sin que se enoje de escuchar las palabras ásperas de los que, frenéticos, se enfurecen. Conoce el sabio que muchos de los que andan con la toga y la púrpura, aunque tienen buen color y parece que están fuertes, en realidad están malsanos. Y así los mira como enfermos destemplados, y con esto no se ensaña, aunque desvergonzadamente se atrevan a intentar con la enfermedad alguna cosa con el que los está curando. Y como hace poca estimación de los honores que el enfermo le da, tampoco hace caudal de las acciones contumeliosas. Y como hace poco aprecio de que un mendigo le honre, tampoco tiene por injuria si algún hombre de los de la ínfima plebe, siendo saludado, no le pagó la cortesía. Ni se estima en más porque muchos ricos le estimen, porque conoce que en ninguna cosa se diferencian de los mendigos, incluso a veces son más desdichados, porque los pobres necesitan de poco y los ricos de mucho. Y finalmente, no se sentirá el sabio de que el rey de los Medos, o Atalo, rey de Asia, pase con silencio y con arrogante rostro cuando él le saluda, porque conoce que el estado de los reyes no tiene otra cosa de que se tenga envidia más que la que se tiene de aquel a quien en una gran familia le cupo el cuidado de regir los enfermos y enfrenar los locos.
me voy a sentir yo si un soldado que está negociando y comprando malos esclavos, de los cuales están llenas sus tiendas, no me quiso saludar? Pienso que realmente no me sentiré, porque ¿qué cosa tiene buena aquel en cuyo poder no hay alguno que no sea malo? Luego, al modo que el sabio desprecia la cortesía o descortesía de éste, desestimará al rey que tiene en su servicio esclavos partos, medos y bactrianos, pero que de tal manera los enfrena con miedo, sin atreverse jamás a aflojar el arco, porque son malos y venales, y desean mudar de dueño. El sabio, con ninguna injuria de estos, se altera, porque aunque ellos son entre sí diferentes, él los juzga iguales, por serlo en la ignorancia. Porque si tan solo una vez se abatiese tanto que se alterase con la injuria o contumelia, jamás podría tener seguridad, siendo ésta el principal caudal de un sabio, el cual nunca cometerá tal error, que vengándose de la injuria es como viene a dar honor al que la hizo, siendo consecuencia necesaria el recibirse con alegría el honor de aquel de quien se sufre molestamente el agravio. Capítulo 14. Hay hombres tan mentecatos que juzgan que pueden recibir afrenta de una mujer. ¿Qué importa que ella sea rica, que tenga muchos litereros, que traiga costosas arracadas, que ande en ancha y costosa silla? Pues todo esto es un animal imprudente. Y si no se le arrima alguna ciencia y mucha erudición, ¿es una fiera que no sabe enfrenar sus deseos? Hay algunos que llevan impacientemente el ser impelidos de los criados guedejudos que los acompañan, y que tienen por afrenta el hallar dificultad en los porteros, soberbia en el que cuida las visitas, o sobrecejo en el camarero. Oh, cómo conviene despertar la risa en estas ocasiones, y cómo se debe henchir de deleite el ánimo cuando en su quietud contempla los errores ajenos. Pues, ¿qué se ha de hacer? ¿No ha de llegar el sabio a las puertas guardadas por un áspero y desabrido portero? Si le obligare algún caso de necesidad, podrá experimentar el llegar a ellas, amansando primero con algún regalo al que las guarda como perro mordedor, sin reparar en hacer algún gasto para que le dejen llegar a los umbrales. Y considerando que hay muchos puentes donde se paga el tránsito, no se indignará de pagar algo, y perdonará al que tiene a su cargo esta cobranza, séase quien fuere, pues vende lo que está expuesto a venderse. De corto ánimo es el que se muestra ufano, porque habló con libertad al portero, y porque le rompió la vara, y se entró al dueño y le pidió que lo mandase a castigar. El que porfía se hace competidor, y aunque venza, ya se hizo igual que él. ¿Qué hará, pues, el sabio cargado de golpes? Lo que hizo Catón cuando le hirieron en la cara, que ni se enojó ni vengó la injuria, pero tampoco la perdonó, porque negó estar injuriado. Mayor ánimo fue no reconocerla, incluso más que perdonarla. Y no nos detendremos mucho en esto, porque ¿quién hay que ignore que de estas cosas que se tienen por buenas o por malas, hace el sabio diferente concepto que los demás? No pone los ojos en lo que los hombres tienen por malo y desdichado, porque no camina por donde camina el resto del pueblo. Y al modo que las estrellas hacen su viaje contrario al mundo, así el sabio camina
contra la opinión de todos. Capítulo 15. Dejad, pues, de preguntarme, ¿cómo el sabio no recibe injuria si le hieren o le sacan los ojos? Y que no recibe afrenta si le llevan por las plazas oyendo oprobios de la gente soez. Y si le mandan que en los convites reales coma debajo de la mesa con los esclavos de más bajos ministerios. Y finalmente, si fuere forzado a sufrir cualquier otra ignominia de las que aún solo pensarlo son molestas a cualquier ingenua vergüenza, en la forma que éstas se aumentan, ya sea en número, ya sea en grandeza, serán siempre de la misma naturaleza, con lo cual, si las pequeñas injurias no ofenden, tampoco han de ofender las grandes. Y si no ofenden las que son pocas, tampoco han de ofender las que son muchas. De vuestra flaqueza sacáis conjeturas para el ánimo grande. Y cuando pensáis en lo poco que vosotros podéis sufrir, ponéis poco más extendidos términos al sabio, a quien su propia virtud le colocó en otros diferentes parajes del mundo, sin que tenga cosa que sea común con los demás. Por lo cual no se anegará con la avenida de todas las cosas ásperas y graves de sufrir, ni con las dignas de que de ellas huyan el oído y la vista, y en la misma forma que resistirá a cada una de por sí, resistirá a todas juntas. Mal discurre el que dice, esto es tolerable al sabio, y esto es intolerable, y el que pone coto y límite a la grandeza de su ánimo, porque la fortuna nos vence cuando de todo punto no la vencemos. Y no te parezca que esto es una aspereza de la doctrina estoica. Pues Epicuro, a quien vosotros tenéis por patrón de vuestra flojedad, y de quien decís que os enseña doctrina muelle y floja, encaminada a los deleites, él dijo que raras veces asiste la fortuna al sabio, una razón poco varonil. ¿Quieres tú decirlo con mayor valentía y apartar de todo punto la fortuna del sabio? Pues di, esta casa del sabio es angosta y sin adorno, es sin ruido y sin aparato, no está su entrada defendida con porteros, que con venal austeridad apartan la turba. Pero por estos umbrales desocupados y no guardados de porteros no entra la fortuna, porque sabe no tiene lugar a donde conoce que no hay cosa que sea suya. Y si a un Epicuro que tanto trató del regalo del cuerpo tuvo brío contra las injurias, ¿qué cosa ha de parecer entre nosotros increíble o puesta fuera de la posibilidad de la humana naturaleza? Aquel dijo que las injurias eran tolerables al sabio, pero nosotros decimos que para el sabio no existen las injurias. Capítulo 16. Y no hay para qué me digas que esto repugna a la naturaleza, porque nosotros no decimos que el ser azotado, el ser repelido y el carecer de algún miembro no es descomodidad, pero negamos que estas cosas sean injurias. No le damos el sentimiento de dolor, les quitamos el nombre de injurias. Que éste no tiene entrada donde queda ilesa la virtud. Veamos cuál de los dos trata más verdad. Entrambos convienen en el desprecio de la injuria. Me preguntarás, siendo esto así, ¿qué diferencia hay entre ellos? La que hay entre los fortísimos gladiadores, que unos sufriendo las heridas están firmes, y otros volviendo los ojos al pueblo, que clama, dan indicios de su poco valor, no mereciendo que por ellos se interceda. No pienses que es cosa grande en lo que discordamos, solo se trata de aquello que es lo que solo nos pertenece.
Entrambos ejemplos nos enseñan a despreciar las injurias y contumelias, a quien podemos llamar sombras y apariencias de injurias, para cuyo desprecio no es necesario que el varón sea sabio, basta con que sea advertido, y que pueda hacer examen, preguntándose si lo que le sucede es por culpa suya o sin ella, porque si tiene culpa, no es agravio, sino castigo, y si no la tiene, la vergüenza queda en quien hace la injuria. ¿Qué cosa es esta a que llamamos contumelia? Que te burlaste de mi calva, de mis ojos, de mis piernas o de mi estatura. ¿Qué agravio podría ser decirme lo que ya todo mundo sabe? De muchas cosas que nos dicen delante de una persona nos reímos, y si nos la dicen delante de muchas, nos indignamos, quitando la libertad a que otros nos digan lo que nosotros mismos nos decimos muchas veces. Con los donaires moderados nos entretenemos, y con los que no tienen moderación nos airamos. Capítulo 17. Refiere Crisipo que se indignó uno contra otro porque le llamó carnero marino. Y en el Senado vimos llorar a Fido Cornelio, yerno de Ovidio, porque Corbulo le llamó avestruz pelado. Había tenido valor contra otras malas razones que le infamaban las costumbres y la vida, pero con esta le cayeron feamente las lágrimas. Tan grande es la flaqueza del ánimo que se aparta de la razón. ¿Qué diremos si nos damos por ofendidos cuando alguno remeda nuestra habla y nuestros pasos, o si declara algún vicio nuestro en la lengua o en el cuerpo, como si estos defectos se manifestaran más con remedar los otros que solo con tenerlos nosotros mismos? Muchos oyen con sentimiento la vejez y las canas a que llegaron con deseos. Otros se ofendieron de que les notaron su pobreza, escondiéndola de los demás cuando entre sí mismos se lamentan de ella. Según lo cual, a los que se toman la licencia de decir pesadumbres, tratan de ser graciosos, pero se les quitará la materia si tú, voluntaria y anticipadamente, te adelantares a decirte lo que ellos te podrían decir. Porque el que comienza a reírse de sí mismo no da lugar a que otros lo hagan. Hay memoria de que Batinio, hombre nacido para risa y aborrecimiento, fue un Truján, donairoso y decidor. Y solía él decir mucho mal de sus pies y de su garganta llena de lamparones, con lo cual se libró de la fisga de sus émulos, aunque tenía más que enfermedades, y entre otros se escapó de los donaires de Cicerón. Si aquel con la desvergüenza y con los continuos oprobios con que se habituó a no avergonzarse pudo conseguirlo, ¿por qué no lo ha de conseguir aquel que con estudios nobles y con el adorno de la sabiduría hubiere llegado a alguna perfección, que es un cierto género de venganza, quitarle al que quiso hacer la injuria el deleite de ella? Con frecuencia, los que hacen las injurias dicen: «Desdichado de mí, pienso que no lo entendió», porque el fruto de la injuria consiste en que se sienta, y en la indignación del ofendido. Y demás de esto, no hayas miedo que falte otro igual que te vengue. Capítulo 18. Entre los muchos vicios de que abundaba Cayo César, era admirablemente notado en ser insigne en picar a todos con alguna nota, siendo él materia tan dispuesta para la risa, porque era tal su pálida fealdad
que daba indicios de locura, teniendo los torcidos ojos escondidos debajo de la arrugada frente, con grande deformidad de una cabeza calva destituida de cabellos, y una cerviz llena de cerdas, las piernas muy flacas y con mala hechura de pies. Sería proceder en infinito si quisiese contar las cosas en que fue desvergonzado para sus padres y abuelos y para todos estados. Referiré solo lo que fue causa de su muerte. Tenía por íntimo amigo a Asiático Valerio, varón feroz y que apenas sabía sufrir ajenos agravios. A este, pues, le objetó en alta voz en un convite y una conversación pública, cuál era su mujer en el acto venéreo. ¡Oh, santos dioses! Que esto oiga un varón, y que esto sepa un príncipe, y que llegase su licencia a tanto que no digo a un varón consular, no a un amigo, sino a cualquier marido, se atreviese un príncipe a contar su adulterio y su fastidio. De Querea, tribuno de los soldados, se decía que por ser el tono de su voz lánguido y débil, se hacía sospechoso. A este, siempre que pedía el nombre, se le daba Cayo, unas veces el de Venus y otras el de Príapo, notando de afeminado al que manejaba las armas. Y esto lo decía andando él cargado de galas y joyas, así en los vestidos como en el calzado. Forzóle con esto a disponer con el hierro el no llegar más a pedirle el nombre. Este fue el primero que levantó la mano entre los conjurados. Él le derribó de un golpe la media cerviz, y luego llegaron infinitas espadas a vengar las públicas y particulares injurias. Pero el que primero mostró ser varón fue el que no se lo parecía, y siendo Cayo tan amigo de decir injurias, era impaciente en sufrirlas, juzgándolo todo por una injuria. Se enojó con Herenio Macro, porque saludándolo, le llamó solamente Cayo, y no se quedó sin castigo un soldado aventajado porque le llamó Calígula, siendo este el nombre que se le solía llamar, por haber nacido en los ejércitos y ser alumno de las legiones. Y él, que con este apellido se había hecho familiar a los soldados, puesto ya en los coturnos de la grandeza, juzgaba por oprobio y afrenta que le llamasen Calígula. Séanos, pues, de consuelo, cuando nuestra mansedumbre dejare la venganza, que no faltará quien castigue al desvergonzado, soberbio e injurioso, vicios que no se ejercitan en solo uno, ni en sola una afrenta. Pongamos los ojos en los ejemplos de aquellos cuya paciencia alabamos, como fue Sócrates, que tomó en buena parte los dicterios contra él esperados y publicados en las comedias, y se rió de ellos, no menos que cuando su mujer Xántipa le roció con agua sucia. Hipícrates, cuando se le objetó que su madre Teresa era bárbara, respondió que también la madre de los dioses era de Frigia. Capítulo 19. Y último. No hemos de venir a las manos, lejos hemos de sacar los pies, despreciando todo aquello que los imprudentes hacen, porque tales cosas no las pueden hacer, sino únicamente los que son imprudentes. Hemos de recibir con indiferencia los honores y las afrentas que nos hace el vulgo, sin alegrarnos con aquellos ni entristecernos con éstas, porque, de esta suerte, dejaremos de hacer muchas cosas necesarias por el temor o por el fastidio de las injurias, y no acudiremos a los públicos o particulares ministerios, y tal vez a los importantes a la salud, mientras nos congoja un afeminado temor de oír algo contra nuestro ánimo. Y otras veces, estando airados contra los poderosos, descubriremos este afecto con destemplada desenvoltura.
Y si pensamos que es libertad el no padecer algo, estamos engañados. Que antes lo es el oponer el ánimo a las injurias y hacerse tal que espere de sí solo las cosas dignas de gozo, apartando las exteriores por no pasar vida inquieta, temiendo la fisga y las lenguas de todos. Porque, ¿cuál persona hay que no pueda hacer una afrenta si la puede hacer cada uno? Pero el sabio y el amador de la sabiduría usarán de diferentes remedios. A los imperfectos y que todavía se encaminan a los tribunales públicos, se les debe proponer que su vida ha de ser siempre entre injurias y afrentas. Los que siempre están a la espera de ellas, todas las cosas les parecen más tolerables. Cuanto más aventajado es uno en nobleza, en fama y en hacienda, tanto con mayor valor se ha de mostrar, trayendo a la memoria que las más esforzadas legiones toman la vanguardia. Las afrentas, las malas palabras, las ignominias y los demás de nuestros súfralos, como vocería de los enemigos y como armas y piedras remotas que sin hacer herida hacen estruendo cerca de los morriones, súfrelas sin mostrar flaqueza y sin perder el puesto, las unas como heridas dadas en las armas y las otras en el pecho. Y aunque te aprieten y con molesta violencia te compelan, es torpeza el rendirte. Defiende pues el puesto que te señaló desde el principio la naturaleza. Y si me preguntas, ¿qué puesto es este?, te responderé de esta manera: el de ser un varón. El sabio tiene otro socorro diverso del vuestro, porque vosotros estáis en la pelea, pero para el sabio está ya ganada la victoria. No hagáis repugnancia a vuestro bien, y mientras llegáis al que es verdadero, alentad en vuestros ánimos esta esperanza, y recibid con gusto lo que es mejor, y confesad con opinión y con deseos el decir que en la república del linaje humano hay alguno invencible, y en quien no tiene imperio la fortuna. Gracias por escuchar De la constancia del sabio por Lucio Anneo Séneca. Si te ha gustado este audiolibro, te invito a que le des un like en esta publicación, que la compartas, que te suscribas y que actives la campanita. También me gustaría que me comentaras qué libro te gustaría escuchar en futuras producciones. Esta fue una producción de Losba Libros, por la voz de Fernando Losba.